¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para entender algunos de los asuntos públicos importantes. Documentamos la realidad para que usted tenga más elementos para hacerse una idea y un juicio razonable de lo que sucede en ese mundo que es parte de su vida cotidiana. Hoy es un día muy especial. Es un día muy especial, obviamente, porque hoy fue, digamos, le entregaron su constancia como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos a la morenista Claudia Sheinbaum Pardo. Pero se conjugan muchos elementos que hacen este día muy especial. ¿Por qué? Porque después de 203 años como nación independiente, luego de la consumación de nuestra independencia en 1821, cerraremos 2024 con hechos históricamente significativos. Fíjese usted, tendremos, como es natural y obvio, una presidenta de la República, la primera mujer que llega a la presidencia de la República en toda la historia de este país. Por supuesto, nos referimos a Claudia Sheinbaum Pardo, pero también hay otro dato muy importante. Vamos a cerrar el 2024 con 13 gobernadoras. O sea, 13 gobernadoras es un número elevadísimo en un país caracterizado por su machismo. Es verdaderamente relevante que cerremos, vamos a cerrar 2024 con 13 mujeres, bueno, 12 mujeres en gubernaturas estatales y una jefa de gobierno que releva justamente a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Pero también hay otros datos muy significativos. Más allá de que la señora Piña le simpatice o no a usted, es indudable que también es un hecho notable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté presidida por una mujer, como también una mujer está al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que califica la elección y le extiende a Claudia Sheinbaum Pardo su etiqueta de presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. Y complementa este cuadro en el espacio que se relaciona con Claudia Sheinbaum este día, una consejera presidenta como máxima autoridad en el Instituto Nacional Electoral de nuestro país. Y mire usted, en la diapositiva número 2 tenemos la lista completa de todas las mujeres que este año cerrarán como gobernadoras en sus respectivas entidades. Ahí vemos, por ejemplo, las 10 mujeres que cerrarán como gobernadoras por el partido Morena y 3 mujeres que van a cerrar este año como gobernadoras representando al Partido Acción Nacional. En el Estado de México ya sabemos que está gobernando Delfina Gómez. En la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina entrará en funciones el 5 de octubre. En Veracruz, Rocío Nale García sustituirá al actual gobernador. En Baja California ya está gobernando Marina del Pilar Ávila Olmedo. En Morelos, Margarita González Arabia entrará en lugar de Cuauhtémoc Blanco. María Elena Hermelinda Lezama Espinosa es gobernadora de Quintana Roo. Lorena Cuellar Cisneros gobierna en Tlaxcala. Laida Elena Sansores San Román gobierna Campeche. En Colima está como primera responsable de la entidad Indira Vizcaíno Silva, y en Guerrero Evelyn Salgado Pineda. Esas son las 10 gobernadoras de Morena, incluyendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, jefatura que va a ser asumida por Clara Marina Brugada Molina. Pero también hay tres mujeres que van a cerrar el año como gobernadoras representando al Partido Acción Nacional. Ya sabemos, por ejemplo, que Livia Denise García Muñoz Ledo va a asumir la gobernatura de Guanajuato este año, lo mismo que ya está gobernando en Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en este momento muy controvertida y controversial toda su actuación, y en Aguascalientes gobierna María Teresa Jiménez Esquivel. Nunca habíamos tenido tantas mujeres en gobiernos estatales como en este momento y en este año del 2024, cuando justamente también tendremos por primera vez una presidenta de la República a partir del 1 de octubre. Y en la diapositiva 3 vemos a estas tres mujeres empoderadas: Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte; Guadalupe Tadei Zavala, la consejera presidenta del INE; y Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue quien hoy le
hizo formalmente el nombramiento a Claudia Sheinbaum Pardo en representación del tribunal como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. El trayecto ha sido muy largo y muy accidentado, pues pasaron 71 años, 7 décadas, desde 1953, cuando les fue reconocido a las mujeres el derecho al voto, para que finalmente una de ellas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, alcanzara la presidencia de la República, cargo del cual tomará posesión el próximo martes 1 de octubre del 2024. Pero fíjese usted, la historia tiene giros muy extraños, pues la candidata de izquierda postulada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, cierra el círculo de una corriente política que fue también hace 4 décadas la primera corriente política que postuló a una mujer para el cargo más importante en el país. Habría que recordar, y esto lo vemos en la tabla que está en la diapositiva número 6, habría que recordar que la primera mujer que fue candidata a la presidencia de México fue justamente una mujer de izquierda. Fue María del Rosario Ibarra de la Garza, conocida genéricamente como Rosario Ibarra de Piedra, quien fue postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, un partido de orientación trotskista, de izquierda trotskista, que la postuló en 1982, compitió contra Miguel de la Madrid y tuvo un modesto 1.77%. Pero recuerde usted que todavía en 1982 íbamos saliendo de ese periodo oscuro de la guerra sucia de los años 70, y en 1982, yo lo recuerdo muy bien, como periodista yo me daba cuenta que prácticamente todos los medios convencionales de comunicación, así todos, estaban cerrados para partidos de izquierda como el PRT, por ejemplo. Es más, se les veía así como doctrinas ideológicas medio diabólicas, porque si ahora se habla, por ejemplo, de que el gobierno de López Obrador nos está llevando al comunismo, imagínense usted lo que la gente decía en 1982 con respecto a un partido como el Partido Revolucionario de los Trabajadores de orientación trotskista. Bueno, pues doña Rosario Ibarra de Piedra también volvió a ser candidata en 1988 por el mismo Partido Revolucionario de los Trabajadores. En esa elección usted recordará, Cuauhtémoc Cárdenas fue el candidato del Frente Democrático Nacional. Oficialmente perdió con Carlos Salinas de Gortari, aunque existen muchísimos testimonios y estudios que corroboran que en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas pudo haber ganado la presidencia de la República, pero se le hicieron tablas. Fue en esa ocasión la celebérrima caída del sistema de cómputo, que dependía en ese entonces de la Secretaría de Gobernación, porque de la Secretaría de Gobernación dependía la Comisión Federal Electoral. De hecho, el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral, que en 1988 le hizo trampas a Cuauhtémoc Cárdenas para darle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Es en esa elección del 88, doña Rosario apenas alcanzó el 0.38% de los votos. En 1994, Cecilia Guadalupe Soto González, conocida genéricamente como Cecilia Soto, fue postulada por el Partido del Trabajo y alcanzó 2.75%. En 1994, Marcela Lombardo Otero, también en el mismo año, en la misma contienda, fue postulada por el Partido Popular Socialista y logró el 0.47%. Estamos hablando de una época en que era dificilísimo vencer o derrotar al Partido Revolucionario Institucional, porque tenía prácticamente el control de todo el aparato electoral y podía hacer lo que se le antojara. En el 2006, Dora Patricia Mercado Castro, conocida más genéricamente como Patricia Mercado, fue la candidata del Partido Socialdemócrata, un partido que duró muy poquito y con el cual logró apenas el 2.70%. En 2012 ya le tocó ser candidata a Josefina Eugenia Vázquez Mota, Josefina Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacional, y hasta antes de la elección de este año
Josefina Vázquez Mota, aunque quedó en tercer lugar en los comicios del 2012, de cualquier manera logró el 25.39% de los votos. En 2018, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, la esposa de Felipe Calderón Hinojosa, se fue postulada como candidata independiente, pero no llegó a la final, a la elección final, porque el 16 de mayo del 2018 renunció a la contienda, se retiró, porque apenas traía un promedio del 5% en esos comicios que ganó Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, además de ser la candidata presidencial que más votos ha recibido en la historia de México, pasaron 30 años antes de que un aspirante a la presidencia de la República pudiera rebasar el techo del 50% de votación en su favor desde los comicios de 1988, cuando en medio de las controversias y los señalamientos de fraude, el priista Carlos Salinas de Gortari sumó el 50.36%. Apenitas arañó el 50%, lo rebasó apenitas con 36 décimas, para superar al aspirante del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas. Superarlo es un decir, de manera oficial ese es el resultado, pero en la práctica esa elección siempre seguirá siendo cuestionada. Fue hasta el 2018 que se rompió el maleficio, pues el candidato de la coalición de izquierda encabezada por Morena, Andrés Manuel López Obrador, sumó un porcentaje del 53.18% en esos comicios presidenciales. Lo vemos en la diapositiva que está en pantalla. Usted ve todo lo que está sombreado en verde, son resultados donde ganó el PRI. Usted ve, por ejemplo, que en 1934, Lázaro Cárdenas del Río, postulado por el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, ganó con el 98.2%. Todavía en 1970, Luis Echeverría Álvarez, postulado por el PRI, sumó el 88.81%. En 1976, oficialmente solamente hubo un candidato, José López Portillo y Pacheco, y tuvo el 91.90%. Y así fue disminuyendo y se fue erosionando el partidazo, el partido casi único, hasta que en 1988 Salinas de Gortari apenas logró el 50.36 y en 1994, el año en que mataron a Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León sumó el 48.69%. A partir de ese momento y hasta el 2018, un candidato presidencial volvió a rebasar el 50% y lo logró Andrés Manuel con el 53.19%. Y lo que hay que resaltar en este caso es que Claudia Sheinbaum Pardo no es solamente la primera mujer que llega a la presidencia de la República, es también la candidata presidencial que sumó más votos y el porcentaje más alto en las últimas décadas. O sea, Claudia Sheinbaum con 35.924.519 votos, es la candidata presidencial que más votación ha obtenido en toda la historia de este país. 35.924.519 votos. Desde 1980, por si no se había dado cuenta usted, desde 1980 las mujeres son mayoría en nuestro país, según el Censo Nacional de Población elaborado ese año. Y también son mayoría en la lista nominal de electores de la República, que con corte hasta el pasado jueves 8 de agosto del 2024, tenía registradas 50 millones de mujeres contra 46 millones de varones. En porcentaje, las mujeres representan el 52.05% de quienes pueden ir a votar contra el 47.95% de los varones. Y ahí ve usted toda la secuencia de cómo se ha ido incrementando la presencia de las mujeres. Todavía en el censo de población de 1970 había un empate, 24 millones de mujeres y 24 millones de varones. Sin embargo, 10 años después, en el censo de 1980, ya definitivamente las mujeres empiezan a despegarse y a convertirse en una fuerza social, económica y política mucho más determinante que la de los varones. Y así sucesivamente. En 1990 ya eran 41 millones contra 40, hasta llegar
a la cifra que les mostramos enseguida, la lista nominal de electores con corte al 8 de agosto del 2024 nos dice que en la lista nominal de electores, fíjese usted, hay 50.484.720 mujeres contra 46.514.441 varones. Hay una diferencia ahí, así clarita, sin darle mayores vueltas, de por lo menos 4 millones más de mujeres que pueden ir a votar, con lo que superan por muchísimo a los varones. Así que no nos extrañemos de que la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia sea solamente el primer paso de un proceso que a lo mejor nos va a, pues no nos va a sorprender, pero va a definir que a lo mejor incluso la sucesora de Claudia Sheinbaum Pardo pueda ser una mujer, porque son más mujeres en términos de población y claramente son más mujeres en la lista nominal de electores y además todavía el último estudio que se hizo sobre los comicios del 2018 con respecto al 2024, vamos a tener que esperar un par de años para saberlo, pero todavía en el 2018 las mujeres votaron un 10% más que los varones. Así es que vamos a esperar, pero seguramente la presencia de las mujeres en puestos claves de la administración pública y en puestos claves de los congresos, tanto del federal como del estatal, va a ser determinante de aquí para adelante. Esa afirmación de que es tiempo de mujeres no tiene nada que ver con el hecho de que ya hay una presidenta y hay 13 gobernadoras, no. Tiene que ver con que las mujeres han estado avanzando de manera firme para ocupar los espacios públicos que por derecho les corresponden. Luego, el diario de debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de fecha martes 7 de septiembre de 1954, publicó el acta en la que consta que Aurora Jiménez de Palacios tomó protesta para convertirse en la primera mujer en la historia de México que ocupó una curul en el Poder Legislativo Federal. Hasta 1954 ocurrió y fue Aurora Jiménez de Palacios. Baja California había dejado de ser territorio para convertirse en el Estado libre y soberano de la República apenas en 1952. Y en 1954 hubo elecciones extraordinarias para elegir un segundo diputado federal que representara a esa entidad, y ahí es donde aparece Aurora Jiménez de Palacios y quien le acompañaba como suplente Onésimo López, postulados ambos por el PRI, que obtuvieron 34,685 votos. Ese es otro dato histórico. ¿Quién fue la primera mujer que llegó al Congreso Federal como diputada? Fue Aurora Jiménez de Palacios, fue electa por el nuevo estado de Baja California. Y en la diapositiva 14 vemos cómo ha sido de accidentado el proceso para que las mujeres sean consideradas con respeto y tengan equidad en la representación popular. Vemos, por ejemplo, la legislatura 2003-2006, cuando las mujeres solamente representaban el 23% de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ya en la legislatura del 2018 al 21, las mujeres ya representaban el 47,8% de las diputadas federales. Pero, vea usted, la diapositiva número 15, que corresponde a la legislatura que está terminando, la legislatura del 2021 al 2024, en las diputaciones federales del 2021 al 2024, vea usted qué números tan maravillosos. 250 mujeres y 250 hombres para un total de 500 legisladores federales, es decir, 50 y 50, pero no le extrañe que en cualquier momento, dentro de 3 o 6 años, haya más mujeres diputadas que hombres diputados. Y las primeras 2 mujeres electas para ejercer el cargo de senadoras de la República fueron María Lavalle Urbina por el estado de Campeche y Alicia Arellano Tapia por el estado de Sonora, quienes llegaron a la Cámara Alta para el periodo 1964-1970. La histórica participación de estas 2 senadoras fue de tal relevancia que en 1965 la senadora María Lavalle Urbina llegó a convertirse en la primera mujer
que presidió el Senado de la República. Y en la diapositiva 17 vemos cómo también ha sido el proceso de evolución de la presencia de las mujeres en el Senado. En la legislatura del 2000 al 2006, las mujeres apenas representaban el 15.63% de la Cámara de Senadores, pero vea usted, en la legislatura que está por terminar, del 2018 al 2024, las mujeres ya representan el 49.22%, casi empatan con varones en el Senado de la República. Usted sabe que en el Senado de la República hay 128 senadores, entonces tendrían que ser 64 y 64, pero hasta este momento, de acuerdo con este cómputo del INE, hay 63 mujeres por 65 varones, y esperemos que después del 23 de agosto se asignen los nuevos diputados de representación proporcional y los nuevos senadores de representación proporcional para saber cuántas mujeres integrarán la próxima Cámara de Diputados y el Senado, y pues con suerte y a lo mejor en alguna de las dos las mujeres tienen mayoría. Pero lo más importante de todo es que ya hay muchas mujeres y vamos a cerrar el 2024 con muchísimas mujeres en posiciones muy importantes. Por lo menos 13 mujeres van a cerrar como gobernadoras, 12 como gobernadoras y una más como jefa de gobierno de la Ciudad de México. En este momento tenemos 3 mujeres muy poderosas: la presidenta de la Corte, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial y, por supuesto, Claudia Sheinbaum Pardo, que se convierte en la primera mujer en la historia de México que llega a la presidencia de la República. Y con este recuento histórico terminamos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Gracias, buenas noches y descansen.